Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. De la misma forma que la bocina piramidal es la extensión natural de la guía de onda rectangular, la bocina cónica es la extensión natural de la guía circular. En este módulo se presenta un modelo de campo en la boca de la bocina y los diagramas de radiación obtenidos al aplicar las ecuaciones de una apertura. Se presenta la solución óptima en ganancia y se describe el proceso de diseño de una bocina cónica. Southworth y King de Bell Labs publicaron el primer artículo sobre bocinas cónicas en 1939, en el mismo año en que se publicaba el diseño de antenas piramidales. La publicación más importante sobre el análisis y diseño de antenas de bocina cónica la realiza King en 1950, autor del que no he encontrado ninguna foto. Casi todos los textos siguientes, tanto en libros como en artículos, siguen sus conclusiones e incluso utilizan sus gráficos. La guía de onda circular tiene ventajas sobre otras estructuras en la sencillez de fabricación y en la capacidad de soportar dos modos iguales pero ortogonales con diferente polarización. En el primer modo, que corresponde al TE11, el campo eléctrico solo tiene componentes transversales que toman un valor máximo en el centro de la estructura. La componente principal tiene polarización lineal en una dirección preferente, que en las ecuaciones se toma como componente Y. La componente X es nula en los planos principales y crece hacia el borde para que el campo sea normal al conductor en la superficie. Para obtener la antena partiendo de una guía de onda circular, se forma un abocinamiento cónico hasta la boca de la bocina. El ángulo de abocinamiento, la longitud de la bocina y las dimensiones de la boca de la guía y de la bocina pueden relacionarse fácilmente mediante el esquema de la figura. En el cono de la bocina, los frentes de fase son superficies esféricas con centro en el vértice. La amplitud y la dirección del campo se mantienen con la misma forma que en la guía circular. Las expresiones que se muestran son las componentes cartesianas del campo, cuya componente principal es vertical. La fase en la apertura es la asociada a la onda esférica, de forma que hay una variación de fase del centro al borde de la apertura plana. El error máximo de fase en la apertura, medido en longitudes de onda, es una variable de diseño que llamaremos D. Partiendo del campo en la apertura, podemos obtener el campo radiado. El diagrama depende del error de fase. El haz principal es normal al plano de la apertura. El diagrama en los planos principales no es el mismo, de forma que no hay simetría de revolución. En el plano H, el haz es más ancho. El nivel de lóbulos es bajo y los nulos se rellenan enseguida al aumentar el error de fase. Para errores de fase grandes, se pierde el máximo principal en el eje. En la figura se muestra el diagrama para un ángulo normalizado al tamaño de la apertura y tomando como parámetro el error de fase en la apertura. En el plano principal eléctrico, el nivel de lóbulos secundarios es de menos 17 decibelios para un error de fase nulo y aumentan con el error de fase. Los nulos también se rellenan al aumentar el error de fase y para grandes errores de fase se pierde el haz principal en la dirección normal a la apertura. La anchura del haz principal medido entre puntos de menos 3 decibelios es menor en el plano E y crece en ambos planos al aumentar el error de fase, aunque de forma más rápida en el plano eléctrico. La directividad de la bocina para una longitud L constante presenta máximos para un error de fase de 3 octavos de longitud de onda, independiente de la longitud de la bocina, y crece de forma lineal con esta longitud. Si trabajamos con el rendimiento de apertura, se aprecia que el rendimiento disminuye al aumentar el error de fase,
y es independiente de la longitud, obteniendo un rendimiento del 53% para la bocina de máxima directividad. En el caso de una bocina óptima con un error de fase en la apertura de 0.38, la directividad es aproximadamente proporcional a la longitud eléctrica de la bocina. En este caso, el rendimiento es del 53%. Si queremos diseñar una bocina óptima para una directividad dada, podemos estimar su longitud a través de esta ecuación y el tamaño de apertura y el resto de parámetros a través de la condición de error de fase a la frecuencia de diseño. Excitando la guía de onda con el modo TE11, el campo radiado tiene polarización lineal paralela al campo en el centro de la apertura en los dos planos principales. Tomando la polarización de un dipolo vertical como el vector copolar, la relación entre las componentes contrapolar y copolar es nula en los planos principales y aumenta con el ángulo en los planos diagonales. En la figura se muestra esta relación en valor absoluto, donde se aprecia que dentro del haz principal se mantiene por debajo de menos 17 decibelios. En el caso de alimentar los dos modos ortogonales para obtener una polarización circular, el diagrama de radiación tiene simetría de revolución alrededor del eje de la antena. La polarización es circular en el eje y la relación contrapolar a copolar es igual en todos los planos del diagrama. Como se muestra en la figura, está por debajo de menos 17 decibelios dentro del haz principal medido a menos 3 decibelios. La reflexión se produce fundamentalmente en la transición de la guía a la bocina y en la boca de la bocina. Para una bocina óptima y para una longitud de la bocina por encima de media longitud de onda, la reflexión es mejor de menos 15 decibelios en la banda de la guía y mejora al aumentar la longitud de la bocina y el tamaño de la apertura. Como conclusiones, podemos decir que la bocina cónica es la apertura natural de la guía de onda circular. Es una antena de fabricación sencilla, fácil de diseñar y que soporta alta potencia. El rendimiento de apertura es del orden del 50%. La bocina cónica se utiliza en las bandas de microondas, tanto en polarización lineal como circular. Se utiliza como alimentador en antenas reflectoras, como elemento en arrays de antenas, como antena patrón en sistemas de medida y como antena individual en satélites. Todos los libros de antenas, ya sean docentes o profesionales, contienen este tipo de antenas y describen bien los procesos de análisis y de diseño.